Muy buenas a todos, ¿qué tal? En esta oportunidad seguimos con nuestro especial de falsos culpables y aquí tengo el placer de hablar en esta oportunidad con Gonzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzo? Muy bien, todo bien, contento, muy satisfecho con cómo está yendo Falsos Culpables. Así que bien. De verdad, me alegra un montón porque hablé con Michael, la verdad también con José Antonio y yo soy una fiel oyente de verdad de este podcast, Falsos Culpables, que puedes escuchar en Audible, porque es un trabajazo enorme y yo quiero saberlo primero, porque de verdad es que son 8 capítulos divididas en varias partes para que los que no conozcáis esto, pero de verdad que resume muy bien muchas historias muy fuertes, muy heavy, que son increíbles, la verdad. Y mi primera pregunta, Gonzo, ¿cómo ha sido formar parte de este proyecto? Porque la verdad que al escuchar o al conocer, al indagar, al documentarnos sobre estas historias, vemos que a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Sí, a ver, formar parte del proyecto ha sido una suerte, trabajar con Ledo, trabajar otra vez, en mi caso, con Michael, que había sido mi director en el intermedio. Ya solo el ver dónde está mi nombre ubicado en esos créditos del podcast me hace sentirme muy afortunado de poder trabajar con esta gente. Y luego la propia temática, joder, parece una tontería, parece que son, bueno, casos aislados de gente que tuvo mala suerte. No, 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 no. Hablamos de un pilar fundamental de nuestra sociedad, que es el de la justicia. Y dentro de la justicia hablamos de el que es probablemente la primera norma de la justicia en un Estado de Derecho, que es uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y con las personas que protagonizan las historias de falsos culpables se hizo al revés. No se sabe si es por necesidad de la policía de coger un chivo expiatorio rápido, la presión de la prensa obliga a que haya una solución rápida y que la sociedad no se cabree, pero luego ves los casos y dices, joder, pero hay demasiados patrones que se repiten en todas las historias, en todos los falsos culpables. Por ejemplo, son inmigrantes, son gente que no tiene un apoyo social o que cuando tú los expones ante la opinión pública dices, bueno, seguro que algo habrán hecho porque o son inmigrantes o ya habían tenido otros problemas con la policía o con la justicia antes. Es decir, se han hecho juicios muchas veces movidos por los prejuicios sociales, sabiendo que esos prejuicios sociales van a ayudar a entender pues que se puedan cometer los errores. Y en ese sentido me parece que es un ejercicio muy interesante porque se vuelve a escuchar a policías, a investigadores, a los abogados, partes de los juicios, a los propios protagonistas. Y como toda buena película, cada historia tiene un momento como de esperanza en el que parece que se va a solucionar, pero luego todo vuelve a ser triste y vuelven a entrar en una situación en la que pierden toda la esperanza. Es decir, es un podcast que tanto en el contenido como en el desarrollo de las historias pasa un poco lo que decías tú, que te enganchas, Vero. Empiezas a escuchar estas historias y enganchan. Y no solo las que contamos en Falsos Culpables, es una realidad que genera curiosidad entre la gente y cada vez hay, no más casos, pero sí más noticias de personas que pues salen de la cárcel tantos años después. Se ha demostrado que era inocente. Esas noticias antes no se escuchaban tanto, ahora sí. Probablemente pues esté el caso de Dolores Vanikov, que ahora mismo Mm. está en el documental por ahí y ha vuelto a poner de moda mediática, por decirlo de alguna forma, todo esto. Pero realmente es el poner estas cuestiones, estas historias sobre el tapete y darlas a conocer, es defender una justicia justa, que debería ser así y no una redundancia. Pero Falsos Culpables demuestra que no pocos ciudadanos, casi siempre sin capacidad económica, sin sustento social y sin arraigo en el territorio, casi siempre esas personas acaban siendo encontradas como chivos expiatorios, aparte de delitos que suelen ser muy morbosos, muy llamativos y que apelan a los sentimientos más potentes, o violaciones o abusos de menores, cuestiones así. Entonces, me he visto involucrado en un podcast que es un proyecto maravilloso para estar ahí, para poder darle voz. Y aparte lo que también comentaba con Michael es que a mí me sorprende porque creo que obviamente es muy duro para los que pasaron esto volver a recordar ese momento, que hay muchos que se negaron, otras personas que tienen de verdad psicológicamente inestables, porque es algo que tú, es que dices, si a mí me pasara eso, yo no sé qué haría. Yo Mm. quizás no tendría el valor que tuvo esta persona para seguir viviendo o yo no sé cómo acabaría. Entonces,
Es muy difícil contar con ellos, pero también a la vez importante, ya que sin el testimonio de ellos no podemos conocer estas historias, ¿no? Sí, yo, por lo que hemos podido comprobar, hay dentro de esos, llamémosle falsos culpables, cuando les llamas para volver a ofrecerles la posibilidad de que años después cuenten su historia, están los que lo ven bien, los que lo valoran y los que rápidamente se cierran en ello. Cada uno tiene su mundo, su historia personal y no me atrevo ni querría juzgar nunca a nadie, ni que quiera volver a contarlo, ni que no quiera. Pero los que sí han aceptado contarlo, hay una parte de conciencia social de, bueno, acepto el peaje de volver a recordar los peores momentos de mi vida porque quiero que esto no le vuelva a pasar a nadie más. Y eso ha sido común en los que sí han aceptado hablar con nosotros. Los que no quieren es probablemente, y no digo que no tengan esa conciencia social, pero creo que sí que hay que haber superado ese momento para poder hablar de él con cierta distancia, con cierta capacidad de no venirte abajo recordando esos momentos. Y es lo que dices tú, cuando te pasa algo así, es algo que te cambia para toda la vida. Hay ciertas circunstancias que te pueden pasar a lo largo de tu vida que inevitablemente te cambian como persona y afectan al resto de tu vida. Una de ellas es haberte pasado años sin libertad, aunque yo creo que eso no es lo peor. No. Esa es la consecuencia de lo peor, y de lo peor es que te hayan hecho sentir culpable a ti mismo. Eso nos lo dicen casi todos. Ha llegado un momento que yo no sé si llegué a hacerlo y no me acordaba, porque como todo eran contra mí y todo el mundo estaba de acuerdo en que yo era culpable, entonces, cuando tú dudas de tus propios actos, imagínate el barrido que, ha habido, que han tenido que tener en su cerebro. Eso no sé, lo puedes superar, pero siempre te va a condicionar. Entonces, el hablarlo no te va a mejorar, no va a hacer que lo superes. Esto no es una terapia, volver a contarlo en un podcast o en una entrevista, pero sí es un que no le vuelva a pasar a nadie más. Y en ese sentido yo le agradezco mucho a todos los que han querido participar. Sobre todo son los abogados. Los abogados son los que más ayudan a que esas víctimas, porque es lo que son, víctimas de la injusticia del sistema judicial, hayan querido hablar. Porque los abogados saben que eso sucede habitualmente, saben que son procedimientos que se repiten, una mala identificación en una rueda de reconocimiento, pues una historia muy típica, era el único rubio entre cuatro morenos, Total. era el único de 1,80 m entre 5 señores de 1,60 m, era el único magrebí entre varios españoles. Es decir, la policía sabe cómo hacer ciertas cosas para que aparezca un supuesto culpable y luego mandar a la justicia. Y entonces los abogados quieren evitar que eso se repita. Es que es increíble y recordemos también para todos, para poner un poco en contexto, que son varios casos, es decir, estamos hablando de algunos pequeños casos, pero que lamentablemente se dan más y que no sabemos, que no conocemos y que es en todo el mundo, es decir, no solamente puede ser en Europa, estamos hablando de todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Y lo que sufre la persona, obviamente, el falso culpable aquí y la familia que tiene detrás, pero también los abusos, como dice Gonzo, los abusos psicológicos también que a veces pasan dentro de la propia cárcel. Eh, y no estamos hablando de que están 1 año presos, estamos hablando de que están 20 años, 10 años, por algo que no han hecho o que están a punto de decir, mira, mañana estoy en el corredor de la muerte y no tengo cómo salir de esto. Es decir, estamos hablando de algo realmente impactante, de historias realmente que creo que son de escuchar, pero debemos escuchar obligatoriamente para conocer todos estos hechos, ¿no, Gonzo? Sí, y a mí me sirvió en lo personal para Me sorprendió lo que muchísimo. hablamos, para el tema de los prejuicios, porque al final cuando la policía, porque la policía sabe perfectamente, cuando no tiene todas las pruebas y aún así manda a alguien al juicio y lo mantiene en prisión preventiva, es porque sabe que la sociedad va a estar de su parte, que nadie va a decir, no puede ser esto, es una injusticia lo que se está haciendo con esta persona. Por eso hablaba antes de que hay unas características comunes, el de la falta de arraigo, el de ser extranjeros, el de haber tenido a lo mejor algún problema en otra época de su vida con la justicia, con la policía. Claro. Pero, el sistema policial y luego el judicial, utiliza nuestros prejuicios como individuos sociales para cargarle el muerto, nunca mejor dicho, a personas que saben o no tienen la certeza que en otro caso no lo habrían condenado o no lo habrían enviado a juicio, pero bueno, saben que la sociedad tiene más ganas de encontrar un culpable que de encontrar
al verdadero culpable. Y como parte que soy de esa sociedad y como persona que soy, que con sus prejuicios como todo el mundo, me ha ayudado mucho a tomar siempre cuando aparecen este tipo de noticias, cuando suceden estas cosas, pero ya no que aparezcan en los medios, que pueda pasar en mi barrio, en mi edificio, a liberarme de los prejuicios, a no dar importancia a nada más que a los hechos y a los indicios justificados. Porque igual que la justicia condena a falsos culpables, como estamos viendo en este podcast, tú puedes tener señalado a alguien de tu edificio pensando que es él el que hace ruido por la noche o cualquier otra cosa, por prejuicios. Y muchas veces criticamos a los demás, en este caso yo estoy hablando de la policía o de la justicia, cuando nosotros hacemos lo mismo a nuestra pequeña escala. Es que lamentablemente creo que la sociedad lo que es que juzgamos muy libremente a las personas y también a veces los medios, lamentablemente muchos medios, muchos periodistas o muchos medios de verdad de prensa no se informan sobre esto. Entonces a veces también se contribuye a una noticia falsa, a dar bulo a esto que no ayuda para nada, ¿sabes? En estos casos. Se da pábulo o se le dedica más tiempo a contar aquellos elementos que pueden El hacerte morbo. pensar que él es el culpable, pues en el caso del chico este holandés que ahora vive en Mallorca, Düsseldorf, que era lo que se destacaba de él era había tenido problemas con la bebida, había tenido, o sea, los medios ayudamos muchas veces a dibujar un perfil que lo ves en tu casa y dices, es que tiene que ser este tío. Que no Cuando, ayuda. cuando no se cuentan otras historias. No es una de las protagonistas de nuestro podcast, pero está estos días hablándose mucho de Baninkoff. Hay gente, no me acuerdo ahora quién era el cargo que reconocía. Bueno, era una perfecta culpable porque era lesbiana y caía mal. Entonces, en ese elemento juega tanto la policía como los medios de comunicación como la propia sociedad. Porque cuando vemos que en las primeras detenciones que suele haber después de estos casos, la gente se reúne a la puerta de la comisaría al grito de asesino, asesina, violador, violadora, déjenmelo aquí. Esa justicia popular no funciona nunca, pero sí ejerce una capacidad de presión sobre los investigadores que muchas veces les hace tener más prisa de la que deberían y por tanto acabar cometiendo errores. De verdad, es increíble todo este podcast, lo recomiendo mucho. Y ya mis dos últimas preguntas para terminar, Gonzo, porque de verdad me quedaría debatiendo contigo muchísimo sobre este tema. Yo quiero saber, primero, para mí, a mí se me ha hecho corto porque también son capítulos de menos de media hora de duración, son 20 y tantos minutos, hay unos que tienen dos partes, y yo quiero saber, ¿va a haber más capítulos, por favor, de Falsos Culpables? ¿Va a haber más temporadas? Mira, no te puedo decir si va a haber más, pero sí te puedo decir que no es definitivo que se acabe aquí. A mí me gustaría que hubiese más. O historias de falsos culpables o que este equipo que hemos formado pueda volver a tocar temas que si no son esto de falsos culpables, de errores judiciales concretos, sí puedan andar por ese estilo, por lo que estamos hablando en esta conversación, por la base que permite que sucedan estas cosas. Lo que sabemos es que Audible está contenta con la proyección que está teniendo y que bueno, que le gustaría volver a repetir algo con nosotros, pero Seguro, tendríamos que ver por si con favor. más falsos culpables o con otras historias parecidas. Hombre, claro, que hay muchos temas aquí a debatir también dentro de esto. Y aparte también es que es una gran producción porque no solamente, obviamente tenemos a Gonzo narrando estas historias, sino que también tenemos más gente que interpreta, diciéndolo por entre comillas, o que habla, o un audio que nos va a hacer, al oyente le va a hacer transportarse a ese momento, de verdad. Esto Sí, me parece de lo mejor de esta es una producción. producción excelente en este sentido, la ambientación musical, la ambientación sonora, las interpretaciones, las recreaciones. No, en este sentido, Audible y Media Pro han montado un combo maravilloso y es de una calidad brutal este podcast. Y ya para terminar, Gonzo, solamente darte de verdad la enhorabuena por todo el gran trabajo que estás haciendo también con Salvados. Quiero saber qué es lo próximo que vamos a ver, los próximos trabajos en Salvados, que nunca nos perdemos de vista todo lo que realizas.
Pues mira, tenemos ya el primero que metimos este próximo domingo, es una entrevista a un exdirector del CNI, primera entrevista en profundidad que se hace a un jefe de los espías en nuestro país. Estamos trabajando en un tema sobre salud mental, sobre todo centrado en adolescentes y en jóvenes, que son los que más están pagando estos tiempos convulsos que vivimos. Y hemos hecho una entrevista digo, distinta a lo que suele ser Salvados, con un personaje que nos atrae mucho, que es María Galeana, la famosa abuela de Cuéntame, que es mucho más que la abuela de Cuéntame. Es un personaje profesora, básicamente, ya no toda su vida ha sido profesora y en estos tiempos que corren, escuchar a alguien con su experiencia, pero también con su vitalidad y con su energía nos ha gustado mucho. Fue un día muy especial y también será uno de los próximos capítulos que veamos en Salvados. Jo, qué ganas, de verdad. Pues muchas gracias, Gonzo. Aquí desde Movies, darte las gracias por este tiempo que nos has regalado y que nadie se pierda, por favor, Falsos Culpables, que está a tope en Audible. Y que vengan más trabajos, por favor, y gracias por acercarnos todos estos casos a la gente y conocer un poco más de ellos. Ha sido un auténtico placer, Vero. Muchas gracias a ti. Gracias.